Muy buenas noches, jóvenes caficultores. Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de su clase del proyecto Jóvenes Caficultores, iniciativa de Nestlé ejecutada por la Fundación Conducafé. El día de hoy seguimos con lo que es el curso Manejo y Conservación de Suelos en Cafetales, con la clase de Conservación de Suelos. Va a ser impartida por la ingeniera Saudi Laínez Alfaro. Es parte del equipo de instructores de jóvenes caficultores. Ella ha estado trabajando en campo con cada uno de los productores en las zonas cafeteras y ha tenido pues la participación y a cargo el aula móvil y llevándola a cada una de las comunidades a impartir el conocimiento y el pan del saber. Así que tiene mucha experiencia en estos temas de café. Aprovechen el día de hoy, ya conocen la dinámica, ¿verdad? Y cómo es el tema de preguntas a los 30 minutos una vez iniciada la clase. Ya conocemos que hay que levantar la mano para las preguntas en vivo al finalizar la clase 10 minutos antes, y pues estamos al pendiente. No olviden registrar su asistencia que estamos colocando en el chat, y saludo a todos los que nos ven a través de las diferentes plataformas, tanto como Facebook, YouTube y Telegram. Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Qué gusto volver a estar tras monitores. Ya hace algunos meses no estamos, gracias al equipo y al staff de Jóvenes Caficultores, gracias ingeniero Alex. Así que vamos a hablar un tema muy importante, tanto para cultivos temporales como para cultivos perennes. Sabemos que nuestro rubro pues, es el café, y estas prácticas de conservación de suelos son tan importantes para preservar el suelo, que es el sustrato de todos los cultivos. No sin antes tenemos que conocer qué es el suelo. O sea, ya lo abordaron en las clases anteriores, pero ahorita lo vamos a hablar así como a grosso modo. Pues el suelo es la capa superior, es la capa compuesta que está compuesta por sólidos, por gases, donde se desarrollan raíces pequeñas, raíces grandes, que estas raíces, cuando ya entran a su sustrato o a su sitio de vida, pues se encargan de absorber los nutrientes. Y el suelo, que yo considero como la madre de todos los cultivos, debe de brindarles la nutrición, tanto macro como micronutrientes, no solo nitrógeno, potasio, fósforo, también boro, zinc, molibdeno, hierro y etcétera. Así que el suelo ideal es aquel suelo que tenga tanto micro y macro, un suelo que sea también rico y nutriente, para que ésta pueda brindarle la nutrición correcta. Entonces les voy a explicar un poquito y voy a poner el puntero. La materia orgánica, que es la primera capa, nuestros suelos no llegan ni al 5% de materia orgánica. A mayor materia orgánica, pues menos fertilizante vamos a tener, porque estos se encargan de brindar entre 45 y 55 minerales, porque la materia orgánica es rica en microorganismos. Para el suelo, pues el mantillo, que es la segunda capa, ya se encarga también de estos micronutrientes, también de estos microorganismos, y parte de la biomasa, que también es rica en materia orgánica. Y la capa intermedia, ya estamos hablando de aquí de un poco más de arcilla, más de arena, y la roca madre básicamente está unida al lecho rocoso, y la roca madre es el soporte, es el sostén del suelo básicamente, y de estas 4 a 5 partes es que está constituido lo que es el suelo. Muy bien, ¿qué es la conservación del suelo? Bien, la conservación del suelo básicamente son prácticas, son técnicas que contribuyen no solo a conservar las características físicas, químicas, microbiológicas y biológicas del suelo. También es para mantener una capacidad reproductiva, es para que el mismo suelo pueda regenerarse y no degradarse. ¿Por qué razón? Porque un suelo, cuando no tiene estas prácticas, cuando no conservamos el suelo, necesita de cierto años para poder degradarse. Alguna literatura dice que algunos 50 a 400 años, podríamos decir que el suelo básicamente no es renovable, porque si no hay práctica de conservación, ahí tenemos mayor arrastre de sólidos, mayor arrastre de materia orgánica, y en esto influye lo que es el viento, porque el suelo también está constituido de esto, y esto minimiza lo que es la fertilidad, y aquí tenemos un suelo infértil, y cuando es un suelo infértil, pues ya es un suelo que ha sido bastante trabajado, bastante degradado, y pues cualquier cultivo que ustedes quieran sembrar en ese suelo
perenne, que sería el caso del café, el cacao, por ejemplo, maderables, temporales, granos básicos, hortalizas, no sería como apto para ese suelo. Tendríamos que trabajarlo muchísimo para que pueda mejorar los rendimientos de X o Y cultivo. Muy bien. Ahora, las prácticas de conservación nacen, la agricultura siempre ha sido orgánica, la agricultura está hace siglos. Nuestras civilizaciones, los incas, los mayas, trabajaban en estas prácticas de conservación. De hecho, los incas son uno de los pioneros en algunas prácticas como lo son las mini terrazas o las terrazas individuales, que lo vamos a ver más adelantito. Pues básicamente consta de algunos pasos y uno de ellos es obtener el conocimiento adecuado y el recurso del suelo. Cuando usted conoce su suelo, cuando usted conoce cómo se maneja, cuál es la adaptabilidad de su suelo, qué tiene que trabajarle, qué tiene que quitarle, cómo tiene que mejorarle, usted ya está mejorando no solo la conservación del mismo, no solo la mejora de su cultivo, también la mejora del medio ambiente, del ecosistema, porque recordemos que ahorita con el cambio climático está siendo demasiado agresivo. Se estima, según unas literaturas, que al paso que vamos, no vamos a tener suelo para el año 2050. La población va a aumentar a 9.500 millones de personas. Muchas personas van a morir de hambruna, que es uno de los primeros índices, que es el hambre. Entonces, por eso debemos de tomar conciencia para ir manejando este tipo de situaciones, monitorear los campos, detectar aquellas zonas que son críticas, que se deben de trabajar. A veces le damos prioridades a unas cosas que no deben de ser y a otras que sí. El efecto invernadero, el cambio climático no es una broma, jóvenes, es algo serio. Y para eso son estas técnicas para controlar con eficacia y así tener suelos mejorables y más adaptables y que tengamos mayor tiempo de vida para nuestros cultivos y para nosotros como seres humanos, naturalmente. Ahora, ¿cuáles son esas prácticas que conducen a la formación de suelos degradados? Para empezar, las malas prácticas ganaderas que degradan al suelo. Pero ustedes me dirán, ¿qué práctica ganadera? ¿Cómo así? Bien, cuando nosotros hablamos de pastoreo y ustedes tienen ciertas hectáreas con X pasto, Quingras, Camerún, etc., el ganado empieza a comer el pasto, pero como el ganado tiene cierto peso, camina por esa hectárea donde está comiendo, pero lo que hace es que compacta más el suelo. Cuando compacta los suelos, deja como unas pequeñas líneas, ustedes las han visto, esos pequeños caminos. Cuando hay mayor compactación, cuesta que el suelo, una, pueda hidratarse, dos, pueda oxigenarse, tres, hay mayor recuperación de sales y también de acidez, y aquí tenemos problemas con el pH. Por eso es que tenemos mayor tala de bosques para ampliar más la alimentación para el ganado. Entonces, esta es una práctica que se debe de controlar y se debe de buscar la forma de poder manejarlo. Ahora, en cuanto a la deforestación, esto no solo pasa en Honduras, en Centroamérica, en Latinoamérica, esto pasa en el mundo. Una degradación masiva, una deforestación masiva de cualquier tipo de maderable para construir, para constructoras. Y si ustedes quieren construir, está bien, pero siembren, si eliminan un árbol, siembren dos. ¿Por qué? Porque los árboles, independientemente el tipo de maderable que sea, sus raíces se ajustan al suelo, lo afirma, aparte que sirve como sombrío para mantener una precipitación pluvial moderada. A mayor deforestación, el suelo se lava más, hay mayor lixiviación, los vientos pasan con mayor facilidad y lavan esa pequeña materia orgánica que tienen. Dentro de estas malas prácticas agrícolas tenemos el laboreo del suelo con maquinaria pesada. Cuando hay X cantidad de hectáreas y utilizamos maquinaria pesada o labranza para trabajar, para hacer surcos, esta misma también maquinaria pesada compacta los suelos. Y al compactar los suelos hace la misma condición que con el pastoreo. No hay oxigenación, aquí aumentamos los suelos, se vuelven un poquito más sales, tenemos un poquito de suelos más alcalinos. Y la aplicación generalizada de herbicidas. Como siempre lo he dicho,
al ser humano le gusta más lo fácil, y al gustarle lo fácil es donde aplican herbicidas, y a veces no herbicidas código verde, porque recordemos que los productos de contacto sistémicos están por códigos o por colores, es decir, código rojo altamente agresivo, código verde moderadamente agresivo. Y los códigos rojos son altamente agresivos, y uno de los herbicidas que no deberíamos de aplicar son los glifosatos, porque contaminan no solo al medio ambiente, también al suelo, aumentan también su acidez, y esto también daña lo que es el cultivo. Y para que un suelo, entre mayor cantidad de herbicidas, si ustedes quieren hacer un cambio de convencional a orgánico, deben de por lo menos tener de 6 a 7 años sin aplicar ningún tipo de herbicida, porque el suelo tiene que volver a regenerarse. Tenemos que minimizar lo que es la tala de bosques y aumentar aquí la parte de reforestación, sembrar. Definitivamente no solo es con cultivo de café, nosotros tenemos que aprender a sembrar, a evitar la contaminación no solo de nuestros ríos, lagos y mares, si nosotros queremos tener un tiempo más de vida, porque cuando el sol está a altas temperaturas deseamos lo que es una sombra y no la tenemos. Y como dice el dicho, no, lo que no está es lo que más recordamos o estimamos. Entonces, en esa parte tenemos que hacer muchísima consideración en el punto de estas prácticas. Muy bien. Ahora, en esta imagen está más que claro, ustedes, un suelo cuando tiene muy buenas prácticas agrícolas, tiene una retención de agua, que es rico en materia orgánica, que es como este. Cuando un suelo no se aplican técnicas de conservación y se trabaja muchísimo sin tener consideración en lo que él necesite, se vuelve como un suelo como este, un suelo seco, un suelo que no tiene ninguna capacidad de campo, un suelo que ha liberado su base, su reserva, para poder alimentar la planta. Entonces, es como cuando una mujer quiere embarazarse y no puede, entonces está tomando vitaminas y todo, porque es infértil. Y este es un suelo infértil que ya no se puede cultivar ningún tipo de cultivo versus al primero. Muy bien. Ahora, ya hablando de lo que es el suelo, hablemos de las técnicas de conservación. Existen muchas técnicas de conservación de suelo, algunas de bajo costo y otras de alto costo. El de alto costo dependerá muchísimo de lo que es la mano de obra. Para el agricultor, para el caficultor, entre ellas tenemos la labranza conservacionista, o básicamente la labranza mínima. En la labranza básicamente conservacionista, aquí lo que buscamos es la no quema de suelos. Si nosotros volteamos los suelos, es para que estos tengan una mayor filtración. En algunos casos se estima que perdemos estos microorganismos vivos, pero la labranza convencional básicamente ha sido la que siempre algunos productores o caficultores o campesinos, para evitar el control de malezas, lo que hacen es que queman el suelo. Al quemar los suelos aumentan el pH del suelo, aumenta su acidez y degradan. El degradarlo necesita bastante materia orgánica, básicamente también necesita en primera instancia un análisis de suelo para poder mejorarlo, y aquí es donde aplicamos lo que es la incorporación de aboneras como composteras, bocachi, lombricompostajes en la parte de caficultura. Una de las partes que más contaminan es las aguas mieles y la pulpa. La pulpa representa básicamente el 40% de la cereza. Esa pulpa, algunos la botan y lo que están botando es plata, porque la pulpa tiene nitrógeno, potasio, zinc, boro en pequeñas cantidades. Esto lo podemos utilizar en aboneras, en composteras y en lombricompostaje. Ustedes solo compran una libra de lombriz californiana y lo que hacen son las camas, donde tienen que estar monitoreando la humedad, la alimentación, el pH, y utilizar pulpa de 15 a 30 días de descomposición, porque lo que hace la lombriz californiana es que no come, sino que succiona lo que es el alimento, y lo que defeca es un humus muy rico, que esto activa el suelo y lo vuelve fértil. En cuanto a abonos verdes, que es otra práctica de conservación, los abonos verdes, tenemos el frijol abonero,
que esto aporta nitrógeno al suelo, los arbences nobles también que aportan nitrógeno al suelo, y la siembra de plantas de cobertura, que podemos hacer. Los cultivos no tienen que ser básicamente monocultivos. ¿Quién lo ha dicho? Ustedes, en el caso de café, en primeras instancias, los primeros 2 años de vida, ustedes pueden asociarlo con maíz, con frijol, pero deben de controlar muchísimo lo que es la alimentación de cada planta, porque estas plantas también tienen una pelea por nutrientes, entonces se debe alimentar tanto al cultivo principal como al cultivo de asocio, no como los abonos verdes, que estos no tienen ninguna pelea de nutrientes y aportan nitrógeno. Los sistemas agroforestales, ya sean como maderables, los sistemas pastoriles, etc. Y aquí es donde entran las siembras en curvas de nivel o siembras a contorno, barreras vivas, barreras muertas y terrazas individuales, que esto lo vamos a ir viendo paulatinamente uno a uno. Muy bien. ¿Por qué estas acciones? Bien, estas acciones básicamente son para encaminar la actividad productiva del suelo, procurar proteger la erosión hídrica, la eólica del suelo. Segundo, para mantener esos nutrientes, retenerlos y que estos no se laven por la erosión del suelo y la lixiviación de nutrientes, y mantener la utilidad agrícola. Al hacer estos 2 anteriores, lo que hacemos es que le damos mayor tiempo de producción al suelo y que éste pueda estar activo para el cultivo que nosotros pretendamos utilizar o sembrar. Bien, una de estas prácticas es las cercas vivas y barreras rompevientos. Estas cercas vivas es una barrera comúnmente muy desarrollada en cualquier tipo de cultivo, siempre en la parte del sector agrícola, porque las barreras rompevientos, como ustedes pueden ver en la imagen, pueden ser el pino, por ejemplo, el caoba, por ejemplo. ¿Por qué? Cuando el cultivo no está protegido con barreras rompevientos o cercanos, y cuando los vientos son demasiado fuertes, provocan una defoliación de las hojas. Entonces, cuando hay una defoliación, esto hiere a la planta o forma ciertas heridas, que estos son focos de infección para las enfermedades que son por hongos. Y los hongos, pues, naturalmente son muy aprovechados, y lo que hacen esta barrera rompeviento es minimizar o reducir la velocidad de los vientos en el cultivo. O sea, el viento va a pegar a esas barreras, y esto evita lo que son los daños mecánicos generados por el sector climático, la caída de frutas, floras, etc. Entonces, la barrera rompevientos, cuando tenemos cultivos en altas altitudes, esta es una muy buena opción. Les voy a presentar un video para que tengan idea de lo que quiero explicarles. Pero me permiten porque tengo que salir de la filmina. Los cercados son un método para dividir espacios o definir linderos en un predio. Las cercas vivas se han diseñado para reemplazar postes muertos por la siembra de árboles, arbustos o palmas como soportes para el alambre de púas o alambre liso, y delimitar de esta manera la propiedad o dividir los potreros de la finca. Adicionalmente, con su implementación se pueden generar beneficios ecológicos gracias a la protección del suelo y el mejoramiento de la calidad del aire. El establecimiento y mantenimiento de este sistema reduce costos para el productor, pues mientras una cerca muerta se deteriora con el tiempo, las cercas vivas tienen una larga vida útil, además de productividad según las especies empleadas, por lo cual se recomienda el uso de especies nativas o adaptadas a la zona teniendo en cuenta el clima, tipo de suelo y pendiente del terreno. También se deben seleccionar de acuerdo a los productos de interés para la finca y el mercado, preferiblemente de uso múltiple para obtener madera o leña, forraje o frutos. Existen las cercas simples, con 1 o 2 especies arbóreas dominantes y manejadas a una altura similar, o las cercas multiestratos, que son las que tienen más de 2 especies con diferentes alturas y usos.
De igual forma, pueden diseñarse barreras o cortinas rompevientos, que son arreglos silvopastoriles en franjas simples o múltiples de árboles, sembradas con la finalidad principal de reducir el efecto negativo de los vientos sobre los pastos y los animales. Se establecen de manera opuesta a la dirección predominante del viento, orientándolas generalmente de norte a sur o de occidente a oriente, de forma paralela a los límites del terreno. Entre más alta sea la cortina, mayor será el área protegida. Por eso se busca una densidad prudente, evitando distanciamientos muy grandes entre las plantas, que permitan infiltraciones de aire que formen corrientes turbulentas. Por último, están también los setos forrajeros, arreglos también en franjas lineales de arbustos forrajeros, sembrados en alta densidad, siendo deseable que se incorporen a la vez árboles y o palmas en el mismo espacio. Este arreglo es empleado en la división de potreros con el fin de aumentar la oferta forrajera. Las cercas vivas, barreras rompevientos y setos forrajeros son modelos silvopastoriles que promueven el cuidado del medio ambiente a través de la formación de corredores de conectividad para la fauna silvestre, entre otros beneficios. Muy bien, esto era como a grosso modo lo que les estaba explicando de básicamente la barrera rompevientos. Ahora, esta es una forma de proteger lo que es básicamente no solo el suelo, también la de floración del cultivo. Algo que es muy importante para cualquier conservación o técnica de conservación de suelo es el nivel A. Y el nivel A sirve para trazar las curvas de nivel. Para realizar un nivel A, se lo voy a explicar así como un poquito grosso modo, necesitamos dos como listones o trozos de madera, como los que vemos acá en la filmina, de 2 metros de largo. Necesitamos otro listón de 1 metro de largo para formar un nivel A. Y luego unimos ambos listones con una distancia de 10 centímetros, lo clavamos, colocamos una cabulla o pita con un péndulo, con un bote de agua para que genere la media del nivel A, y luego ponemos un nivel para poder nivelar. Este nivel A nos ayuda en aquellos sitios que tienen pendientes muy altas. Básicamente nosotros nos vamos al lugar para utilizar lo que es la pendiente y nos colocamos en la línea madre, es decir, que dividimos el lote en dos. Nos colocamos en la línea madre y empezamos de esta punta a la otra punta a trazar el primer punto. Podemos trazar de 5 a 10 puntos, no hay ningún problema. Esta distancia que queda del espacio dentro de la pata al suelo, esa distancia en centímetros es la que nosotros anotamos desde el primer punto. O sea, el primer punto, si hay una distancia de 25 centímetros, anotamos 25 centímetros. Y luego trazamos los 5 puntos. Por ejemplo, desde ese punto ponemos una estaca y marcamos desde la primera pata del nivel a la segunda pata, el otro punto, y marcamos la distancia entre el suelo y lo que es la segunda pata, y anotamos esos 5 puntos. Aquí lo que hacemos es que esos 5 puntos los sumamos y lo dividimos entre la cantidad de puntos. Si fueron 5 puntos, lo dividimos entre 5 puntos, y el total es el resultado de los 5 puntos. Pero ¿cómo determinamos la pendiente? Hay una fórmula para determinar la pendiente que básicamente es la altitud por la distancia. Entonces, esa sumatoria la multiplicamos por 0.2 porque utilizamos básicamente 2 metros, lo pasamos a centímetros, lo dividimos entre eso y el resultado lo multiplicamos por 100 y esa es nuestra pendiente. Ahora les voy a mostrar una tabla de pendientes. Por ejemplo, si la pendiente está a 5 del terreno, es una pendiente muy buena para granos básicos, para obras de conservación. La distancia entre el cultivo y la obra de conservación debe de ser básicamente de unos 20 metros y lo pueden convertir a centímetros. Esto va a ser un punto crucial si es manzana, tarea, hectárea,
por ejemplo. Para cultivo tenso o permanente, en el caso de cultivo de café, 25. Cuando las pendientes pueden ser manejables hasta 35. Cuando ya las pendientes están arriba de 35, ya tenemos que pensar en utilizar sistemas agroforestales, porque ya no es apto ni para hortalizas ni para cultivos permanentes porque hay demasiada pendiente. Muy bien. Ahora, una de ellas es las barreras vivas y las barreras muertas. Bueno, las barreras vivas o muertas son técnicas que ayudan a la parte de conservación de suelo, a la parte de la parcela. Las barreras vivas se siembran con curvas a nivel, es decir, primero con el nivel A tenemos que cruzar esa curva a nivel para poder pasar esa barrera viva en este caso, y esta barrera nos ayuda a la erosión de suelo. Tiene características que ayudan a afirmar o afianzar mejor el suelo por la densidad, que por eso actúa como barrera. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Las ventajas, como vemos aquí en la filmina, de esta barrera viva, que en el caso aquí tiene, me parece que pino, deja el área libre de escombros, cabe mayor cantidad de plantas. En el caso de café, esto va a depender también del tipo de variedad, porque no podemos utilizar la misma densidad de plantas, porque cada variedad pues es muy diferente. Esto ayuda a mantener la humedad y a mantener los restos de los cultivos. Pero las barreras vivas también son de multiuso, porque aquí podemos utilizar plantas como la alzacate limón, la espada San Jorge, espada San Miguel, el pasto elefante o el quingras, la piña o la piñuela, la pacaya, el gandul. Estos son tipos de barreras vivas que podemos utilizar, porque esto proporciona lo que es beneficios, y no solo humanos, también ayudan en lo que es el mejoramiento del suelo, y ayudan y evitan lo que es la erosión del suelo. ¿Por qué se recomiendan estas especies? Para utilizar una especie como barrera viva hay que tener en consideración 3 criterios: que sean menores de 2 metros, porque si son muy grandes, esto más bien va a generar un problema de malezas, un problema al cultivo central. Debe ser de crecimiento rápido y vigoroso, porque mayor cantidad de raíz, mayor soporte genera. Que el tipo o la elección que utilicemos como barrera viva, no tenga problemas con plagas o con enfermedades que sean al cultivo el interés. Por ejemplo, si al café le da roya y ustedes siembran, un ejemplo, frijoles, el frijol le da roya, pero es roya distinta, pues hay una similitud, más no es igual. Entonces, por eso podemos utilizar barreras que no tengan nada que ver con el cultivo central y porque crezcan muy rápido. Algo que sí que hay que tener en consideración es el mantenimiento, porque si bien es cierto, también son hospederos para serpientes y para víboras. Entonces hay que manejar siempre y estar al celo de eso. Especies recomendadas, pues pasto, elefante, el gandul, los arbences, que estos arbences son nobles, aportan nitrógeno. El frijol abonero aporta nitrógeno. Tenemos el izote, que también el izote es muy bueno como barrera, sirve como cerca también, y a algunos le conocen como lengua de suegra o espada San Jorge, también sirve como barrera viva. La diferencia de la barrera viva, pues que son cultivos que no tienen mucha exigencia y que aportan mucho, y las barreras muertas, pues son rastrojos, son materiales muertos que ya no se utilizan, como en el caso de las piedras. Pero, ¿por qué utilizamos estas? Porque básicamente son como técnicas dentro del manejo integrado de plagas, ayudan también al mismo control de plagas, y es muy fácil de hacer. También ayuda al problema de lo que son los insectos, y sobre todo pues ayuda a esto, a la erosión del cultivo. En el caso de las barreras muertas, también se hacen con las curvas a nivel trazadas por un nivel A. Si de otra forma es muy complejo hacerlo, pues los materiales que utilizamos son piedras, troncos, palos, todo aquello que esté muerto que pueda servir como barrera.
Esto pues ayuda a que la tierra se lave, pero hay que recordar que cuando se hacen este tipo de barrera muerta hay que ajustarlas muy bien, que estén bien firmes. Con una barrera muerta podemos hacer también una acequia francesa, que básicamente es la acequia con la barrera muerta incluida, interna, y luego con la capa de tierra. Este tipo de barreras muertas a medida se van haciendo, quedan bien firmes. Lo más importante es que queden bien firmes, porque si no quedan bien firmes, las líneas no quedan planas y no quedan ajustadas las piedras una sobre otra, estas se les puede venir y como piedras pesadas pueden dañar más bien lo que es el cultivo. Recomendaciones que tenemos que considerar al hacer las barreras vivas. Bueno, una es dar al mantenimiento si utilizamos zacate, si utilizamos valeriana, zacate limón, espada, por ejemplo. Por el mismo el tema de la serpiente, perdón. Una, pues porque crecen rápido, hay que estar bastante al celo de eso. Que sean plantas que existan en la zona, porque si no existen en la zona esto puede ser problema. Si una se daña por X o algún accidente, pues ustedes pueden reponerla. Al introducir barreras en cultivos perennes, por ejemplo, en el caso del café que ya están establecidos, es importante que las curvas de nivel queden bien trazadas y que aunque los surcos de los cultivos no estén orientados, pero que estén bien firmes, bien cimentadas. El cuidado y el mantenimiento de estas es algo crucial. O sea, si ustedes hicieron ahorita una barrera muerta ahorita en junio, estar revisándolos por lo menos cada 2 a 3 meses. ¿Por qué? Porque con esto del tema climático, con esto de los temas de lluvia, si no ajustaron muy bien las piedras, esto puede moverse y al moverse un poco, pues se mueve un poco y se mueve todo básicamente. Entonces, por eso hay que estar mucho al cuidado y a la observación de esto. ¿Cómo establecemos la obra? Como siempre, primero, las curvas a nivel, sobre todo en la parte alta de la ladera, cruzando primero la línea madre, marcamos lo que son los surcos con estacas, considerar mucho el control de malezas, no apliquemos herbicidas, evitemos utilizar el tema pues ahí del asadón básicamente porque eliminamos lo que es la biomasa y dañamos esos pelitos secundarios de la raíz. Sí es cierto, estos se vuelven a regenerar, pero hay que tener muchísima consideración en esto. Podemos combinarlas con otras obras de conservación como las acequias de ladera. También podemos combinar varias obras de conservación, no solo acequias de ladera, terrazas individuales. También podemos utilizarlo con barreras vivas, pero hay que considerar que en el caso de esto necesitamos bastante mano de obra y evitar quema de árboles, evitar el paso de ingresos de animales, porque cuando pasan animales, en el caso de animales pesados, como las vacas, los caballos, pueden desajustar esas barreras en el caso de las vivas, en el caso de las muertas, perdón, y ahí pues también podemos tener lo que es un problema. El mantenimiento de la obra debe ser algo que se debe de pensar y se debe de anotar en la bitácora del agricultor, porque si no mantiene la obra, pues solo son unos meses que le va a servir y ya pues queda botado todo y pues también puede dañar no solo el suelo, también el cultivo que está en el sitio. Como contribución a los objetivos del productor es que mejore el suelo, sea más adaptable, mejore lo que es el cambio climático, le dé más tiempo de vida y el suelo pueda regenerarse en tiempos más cortos. Ahora, en el caso de las acequias o zanjas a nivel, que estos básicamente son canales, bueno, zanjas en dirección transversal a la pendiente, ¿no? A favor de la pendiente, esto sirve para retener, conservar y ayudar a filtrar lo que es el agua. Cuando los suelos tienen, cuando el área básicamente tiene mucha precipitación pluvial, por el caso de la lluvia, en el caso del café debe ser de 2.000 a 3.000 milímetros más o menos, y el suelo se satura de agua, pasa de su capacidad de campo, entonces el suelo queda, ¿cómo les explico? Como que más húmedo, tiene mucha retención de agua, y al tener esta retención de agua tenemos problemas, plagas de raíz, como en el caso de café, por ejemplo, la llaga del tallo, problemas de nematodos,
problemas con el barrenador del tallo, cochinilla de raíz, por ejemplo, por el caso, porque estos tipos de insectos también necesitan humedad para poder llegar a su ciclo. Entonces, por eso se recomienda para bajar esa cantidad de precipitación lluviosa y pueda mantenerse a un nivel, porque bueno, el suelo pues tiene diferentes texturas, tenemos limo, arcilla, arenilla, por ejemplo, y la capacidad de filtración del suelo pues no es muy amplia que se diga y debe de buscarse un drenaje, porque a menos que ustedes pues pretendan sembrar arroz, que sí necesita, vaya, suelos por ejemplo arenosos porque tienen mayor retención de agua y necesitan bastante humedad, pues sí, pero en el caso de lo contrario pues no. ¿Cómo hacemos la construcción de la obra? Aquí básicamente estamos con el café. Primero, pues, marcar con el nivel A, como les vuelvo a enfatizar, todas estas obras de conservación es con nivel A. Hay que tener en cuenta la distancia que debe haber entre la acequia y el cultivo, pues debe haber de unos 50 a 60 centímetros. Esto va a depender también del grado de la pendiente. Ustedes pueden hacer la contracción animal o que generalmente se hace más con piocha, con asadones, para hacer la curva que debe tener una profundidad de unos 30 a 35 centímetros en un ángulo o que el talud superior sea también de 65 a 75 grados para que el agua no se pueda retener ahí y pueda filtrarse. Muy bien. Ahora tenemos otra muy distinta, que son las acequias o zanjas a desnivel. Estas zanjas son construidas a desnivel que van en un 1% en dirección a la transversal, a la pendiente. Esto es para evitar que el agua escorrentía se concentre y esta pueda drenar el exceso que está fuera del área del cultivo, que esto provoca una erosión. En el caso de esto, aquí uno puede hacer un estudio antes de hacer esto, con los niveles que tiene el suelo. Se puede hacer una calicata para primero observar cuáles son los niveles antes de poder hacer estas zanjas a desnivel. ¿Por qué se recomiendan este tipo de conservación? Uno, porque cuando las zonas son muy húmedas, para drenar el exceso de agua. También para implementar en zonas lluviosas el alto riesgo de las canículas. Sabemos que depende del tiempo, hay canículas totalmente distintas. Esto es para aumentar el volumen de agua atrapada y reducir el riesgo básicamente de desagües y hacer un poquito estas acequias un poquito más profundas para mejorar lo que es la textura del suelo, básicamente en suelos arcillosos que son de baja infiltración, y hacer estas acequias profundas para que estos suelos puedan estabilizarse y así tener mayor retención en el caso de los suelos que son un poco arcillosos. Y esta es otra técnica que es la formación de mini terrazas o terrazas individuales, que estos también se puede hacer, tiene que hacerse de acuerdo a la pendiente, por ejemplo, pendiente de 28, 29, 30, 32 máximo. ¿Cómo se hacen esto y por qué? Las terrazas o terrazas individuales son bordes de tierras o bordes de canales construidos en sentidos perpendiculares del terreno, y la forma o el por qué se hacen es, como todas las obras de conservación, para evitar la erosión del suelo, aumentar lo que es la filtración de agua, evitar pérdida de materia orgánica, también para reducir el contenido de sedimentos de aguas de escorrentía y acondicionar y mejorar las prácticas agrícolas. Les voy a mostrar un ejemplo aquí de mi compañero que hizo Julio. Aquí tienen ustedes cómo se está trabajando una terraza que puede utilizarse piocha y asadón de adentro hacia afuera. La distancia va a depender, que puede ser de 40 a 50 centímetros. Y básicamente en el caso de surco a surco podría ser de 100 a 110 centímetros o 1,10 m básicamente. También esto va a ser de acuerdo a la pendiente, y pues aquí ustedes pueden sembrar hortalizas, granos básicos. Las hortalizas serían un espectáculo en las terrazas. Y un punto no menos importante es la siembra de árboles como sombrío y amarre el suelo. Uno, pues le aportan a ustedes, les proveen varios servicios. Aparte que les provee leña, les proveen frutales,
regulan los sedimentos, la escorrentía de agua, ayuda a que el suelo se filtre un poco mejor, como sus raíces son mucho más grandes, de acuerdo básicamente al cultivo, hace un amarre y lo que fortalece más la raíz, promueve más materia orgánica, porque los árboles, en el caso de los maderables, siempre caen en la guama, por ejemplo, todo el tipo de ingas, las hojas caen y esto sirve como biomasa, que la biomasa al final se convierte en materia orgánica y pues facilitan el drenaje interno del suelo y lo oxigena mucho mejor. Y bueno, básicamente esta ha sido mi participación. Disculpen que fui un poco a prisa. Si tienen alguna consulta o duda o sugerencia, pues me presto a las preguntas. Gracias, ingeniera Saudi. Comentan en Facebook también felicitaciones y también en el enlace de Zoom, ¿verdad? Que han estado bastante activos los muchachos y muchachas preguntando. La primera pregunta, porque vaya que tiene algunas y son bastante interesantes. Pregunta María Luz García. ¿Se puede recuperar el suelo que se mostró como cortado? Es decir, si se podría recuperar o hacer algunas prácticas para recuperar el suelo. Bueno, el suelo para regenerarse tiene que tener un buen tiempo sin trabajarlo, pues habría que aplicarle aquí algunos plantas nobles, en el caso de arbences, o frijoles aboneros para que aporten nitrógeno. Habría que hacer básicamente algunas horas de conservación para mejorar la infiltración y evitar la escorrentía de nutrientes, pero sí se puede recuperar, no obstante hay que esperar un tiempo establecido y sin sembrar ningún tipo de cultivo. Nos pregunta Alexei Portillo desde Yucarán, Honduras, que si cuánto se recomienda, más bien, cómo se recomienda limpiar el terreno para evitar pérdidas en el suelo. Bueno, generalmente hay tres formas en que las personas lo hacen. ¿Y por qué les explico esto? Para llegar al punto central. Primero es aplicando herbicida, X o Y. Segundo, aplicando el azadón. Y la tercera es con machete o motoguadaña. Bien, con la primera, con los herbicidas, pues contaminamos el suelo, el medio ambiente y la planta. Y la regeneración del suelo es implacable un tiempo indefinido. Con el tema del azadón, cuando hacen una limpia demasiado agresiva, como les comentaba anteriormente, la raíz, en el caso del café, tiene una raíz madre, pelos secundarios y pelos absorbentes. Esos pelos secundarios delgaditos quedan expuestos, entonces los cortan cuando hacen de manera agresiva la limpieza. No obstante, se pueden regenerar. Pero yo recomendaría básicamente, y en caso yo como productora pues lo hago así, es que limpiar con motoguadaña, o sea, una persona viendo el pase con la motoguadaña abajito, para así evitar lo que es este tipo de daño que le podemos hacer al suelo y también lo que es a las raíces del cultivo. Muchas gracias, ingeniera Saudi. Y bueno, antes de que se salgan algunos de los muchachos, porque de repente hay algunos que tienen que ir a cenar o tienen que ir a algún compromiso a esta hora, ¿verdad? Entonces, me gustaría comentarles que el día de mañana es su evento de graduación o clausura. Con las fotos que nos estuvieron enviando, con esas fotos haremos un video de graduación y las que no lograron llegar a tiempo, esas fotos las utilizaremos para hacer un álbum con la historia de éxito de todos los que nos han compartido su información. Y bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Gracias a esta capacitación, comenta Isaac Canales en Facebook, los suelos tendrán un giro importante a favor de la conservación del suelo. Claro, si todos compartimos la información. ¿Okay? Otra pregunta que tenemos aquí que nos ha surgido. Bueno, ¿de qué manera dice? Perdón, es que son bastantes las consultas que están llegando felicitaciones. Algunos dicen que la capacitación cuando termina, finaliza el día de mañana y los estaremos invitando nuevamente a otro curso, pero para poder obtener su certificado recuerden que tienen que haber visto 6 clases, ¿verdad? 6 clases completadas. Atanasio Acosta tiene una pregunta en vivo, le vamos a dar participación. Buenas tardes, ingeniero Alex. Buenas tardes, ingeniero Saudi. Primeramente, gracias por esta capacitación. Es la tercera que recibo con ustedes y seguro recibiré muchas más. Me quedé el otro día con las ganas de hacer una consulta porque tengo café y alguien me estaba diciendo que la gallinaza ya compostada podía aplicarle con 16 quintales a una manzana y quería saber la experiencia de ustedes con ese producto para tomarlo en consideración al momento de decidirme por ese sistema, porque
sí estoy muy interesado en aplicar abonos orgánicos a mi finca. Muchas gracias. Bien, gracias a usted. Bien, la cantidad de gallinaza va a depender básicamente de cuánto es la necesidad de su suelo. Para empezar, si usted hace un cambio de orgánico, de convencional a orgánico, hay que saber cuánto es el tiempo que tiene de transición y cuánto es la necesidad que tiene el suelo. Ahora, con la gallinaza usted puede utilizarla en composteras, en bocaches, básicamente, para que pueda aplicarla al suelo. Obviamente esto pues aporta más de 25 a 35 minerales y la cantidad va a depender de la necesidad que tenga su suelo. Básicamente un promedio, si usted aplica solo abono orgánico en una manzana que tiene 7,000 metros cuadrados, solo de abono orgánico haciendo una conversión se le harían entre 15 a 16 sacos, hablando de 100 libras promedio, pero habría que hacer la conversión, pero antes de hacer algo, independientemente cuál sea la metodología, un análisis de suelo. Muchas gracias, ingeniero. Yo pienso hacerlo paulatinamente el cambio, tal como lo sugerían los ingenieros, una cantidad de abono químico. Yo pensaba hacer una de abonos químicos granulados y una de abonos orgánicos hasta hacer la transición completa en un tiempo determinado. Sí, me parece bien, perfectamente lo puede hacer, pero como le comento, siempre considere un análisis de suelo antes de hacerlo, pero está muy buena la opción. Muchas gracias. Muchas gracias, Atanasio, por su consulta. Vamos a dar espacio a Eddie para que nos haga su consulta en vivo. Eddie. Sí, buenas noches. Buenas noches. Parece que Eddie tiene problemas ahí con el audio. Eddie. Sí, buenas. ¿Sí, hola? Sí, ¿me escuchan? Le escuchamos. Sí. ¿Qué tal? Gusto en saludarlos. Les saludo de aquí de Guatemala, de Jalapa. Gusto en saludarlos. Ingeniera, ahí muy interesante la exposición. Yo pues solo quiero agregar algún comentario acerca de lo que mencionó, ingeniera, acerca de los herbicidas y pues el raspado con azadón. Quiero comentarle mi experiencia. Fíjese que nosotros ya llevamos alrededor de unos 6 años de estar trabajando con glifosato, pero realmente las dosis que manejamos nosotros son bastante bajas, le podría decir mínimas, porque son 25 ml por bomba de 16 litros que utilizamos, y agregado a esto, pues si alguien quiere más adelante tomarlo en cuenta también, agregamos con media libra de urea. Entonces, fíjese que esto nos ha ayudado en cierta manera a disminuir un poco los costos en cuanto a las raspas y chapeos que se hacen dentro de los cafetales, pero pues nosotros sí llevamos una secuencia entre chapeo, raspa con azadón, y esta raspa con azadón también hemos tenido la experiencia en el caso de las fincas con mi papá, que viera que en cierto momento hemos visto que la planta ha tomado hasta otra coloración, se ha puesto más viva cuando nosotros hacemos este tipo de manejo. Pero sí, como usted mencionaba, no lo hacemos tan a profundidad, sino una cuestión así no tan profunda para dañar las raíces, ¿verdad, ingeniera? Entonces, solo a modo de comentario y pues exponerle lo que nosotros estamos haciendo aquí en la finca, aquí en Jalapa, Guatemala. Entonces, ahí para compartirles un poco la experiencia. Muy amables por el espacio y bendiciones. Feliz noche. Muchas gracias, saludos hasta Jalapa, gracias por la experiencia y qué bueno que estén haciendo esta transición, y si pueden dejar de evitar el aplicar glifosato, sería súper excelente, pero qué bien que estén haciendo estos cambios paulatinamente, y obviamente que la transición es un proceso, pero excelente, saludos hasta Jalapa. Bueno, muchas gracias, Eddie, por su consulta, ¿verdad? Ahí tenemos varias consultas también de algunos jóvenes, las cuales las voy a compartir en este momento. Nos preguntan, ¿verdad?, que si los abonos procesados, o más bien que vienen de, por ejemplo, de cerdos
de gallinas, si vienen de establos con ganado, cómo pueden nutrir el suelo y cómo pueden beneficiar nuestros cultivos. Bueno, lo que es la parte del estiércol de gallina, de cerdo, de vacas, pues recuerden que aportan nitrógeno por la alimentación que tienen. En el caso de algunos que son forrajes, otros que son fincas estabuladas, que la alimentación es mucho más controlada, pues aportan nitrógeno, fósforo, boro, zinc. El tiempo que tiene que tener de descomposición va a depender de las mezclas con otros aditivos extras que vayan a utilizar para el compostaje, pero también incluso el estiércol de ganado se utiliza para hacer biodigestores, para bioles, incluso para, se me escapa el nombre de esta técnica, para preparación, pero realmente es fundamental para el proceso. Incluso hasta los orines de cabra te aportan ciertos nutrientes. Muchas gracias, ingeniera Saudi, por tan clara explicación. Nos preguntan a través de Facebook Live, Carla Evans, ¿dónde se puede hacer un análisis de suelo? Que tiene una finca en Marcala, Honduras, y pues le gustaría y está interesada en hacerlo. Bien, los análisis de suelo los pueden hacer en el ICAFE, en la FIA y en el Zamorano. Algo que es importante para un análisis de suelo es la frescura de la muestra y recolectarla adecuadamente. En clases anteriores creo que el ingeniero Alex les explicó, no tienen que buscar la línea madre de la finca, caminar en zigzag o en 5 oros si lo quisieran hacer así, y tomar de 12 a 15 muestras, homogenizarlas, mezclarlas, colocar el nombre del productor, de finca, todos los datos que sean suyos y llevarlo con frescura a un laboratorio como FIA, Zamorano o ICAFE, porque si ustedes lo llevan con horas o días después, las propiedades químicas cambian y pues no sería una resolución básicamente acertada. Gracias, ingeniera Saudi. Le vamos a dar participación a Juan Campos para que active su audio y le haga una consulta. Hola. Hola, mucho gusto, ingeniero. Hola, mucho gusto. Una consulta. En el caso de utilizar nematicidas o terbufos como counter para eliminación de gallina ciega o de nematodos, cuando las fincas están muy afectadas por estos, ¿qué opciones tenemos orgánicas, ¿no? En la cual podamos ocupar? Porque yo también tengo entendido que utilizar gallinazas o abonos orgánicos muy frescos o que no se han fermentado bien o podrido bien, pues acarrea pulga blanca y el resto de otros insectos que nos pueden llegar a contaminar, ¿no? la finca. Esa es mi primera pregunta en cuanto al uso orgánico de algún nematicida. También ¿qué nos recomiendan para atacar los insectos que atacan el fruto o la hoja de una manera orgánica, ¿no? Y mi tercera pregunta es, las muestras, estas 15, 20 muestras que sacamos, ¿de cuánto peso o volumen debería de ser por muestra? Esas son mis 3 preguntas, gracias. Bueno, vamos a responder una a una a ver si recuerdo. Para empezar, para aplicar productos orgánicos en su finca, primero hay que determinar la incidencia de daño del cultivo, es decir, el umbral de la enfermedad, ya sea por hongos, por insectos, independientemente de cualquier plaga que sea para que ustedes puedan aplicar. Hay que hacer un monitoreo de la finca, es decir, un muestreo y determinar esa incidencia. Si el porcentaje de ustedes de X plaga, por ejemplo, vaya, vámonos al café, de cochinilla de raíz tiene una incidencia de un 5%, ustedes pueden aplicar productos orgánicos. Si ustedes tienen una incidencia de roya, que el hongo, por ejemplo, es Hemileia bastatrix, y la incidencia, de acuerdo al muestreo, es de un 5%, ustedes pueden utilizar caldos fríos, caldos calientes, para evitar, porque, por ejemplo, el caldo sulfocálcico pues viene siendo un acaricida, un fungicida, un nematicida, caldo ceniza, por ejemplo, caldos fríos como el caldo bordelés. La actividad del producto va a depender siempre
de acuerdo a la incidencia. Por eso es muy importante el monitoreo de la finca, porque cuando la incidencia ya alcanza un 40%, obligatoriamente se tiene que aplicar un producto sistémico que ya va directamente al xilema y al floema, y pues no se asegura que se pueda recuperar lo que es la finca. Por eso el monitoreo es constante. Ahora, en cuanto a la cantidad de muestras para un análisis de suelo, pues debe ser entre 12 a 15 aproximadamente, que pese 1 kilo. La bolsa o el envase donde ustedes van a llevar la muestra para que la puedan llevar al laboratorio. Hola, hola. Yo creo que, bueno, esperamos haber respondido ahí un poco su consulta, ¿verdad? Ingeniera Saudi, también me gustaría mencionar que para el control de, por ejemplo, de gallina ciega y de algunos, para manejar las interacciones ahí, algunos productores nos han comentado que han utilizado productos biológicos, ¿verdad? Como tricoderma, han hecho aplicaciones de algunos hongos entomopatógenos que también ayudan a controlar ciertas plagas, ¿verdad? Habrá que informarse bien y profundizar más en el tema porque es bien amplio. Los que están interesados, ¿verdad? Nosotros les damos un pincel de la información y ahí ustedes lo pueden buscar un poco más. Yo creo que le vamos a dar una última pregunta de las preguntas que tenemos aquí en el chat, ¿verdad? Para poder responder. Nos preguntan, ¿verdad? Que hay alguien que tiene problemas con lo que es un roble en su finca de café, ve que su plantación no prospera y ha hecho aplicaciones de abonos orgánicos, pero no ve resultados. Bueno, primero hay que determinar cuál es cuánta densidad tiene de cultivo en su finca, para empezar. Segundo, pues determinar cuál es el pH que tiene el suelo, porque puede ser que su pH sea demasiado alcalino, arriba del 7%, del 7.5, y pues ahí ya necesita fórmulas nitrogenadas para poder tener un balance, o podría ser diferente, que la acidez sea muy alta. Habría que ver también la densidad de maderables que tiene. Habría que hacer un monitoreo dentro del cultivo para determinar qué es lo que está pasando y por qué no funcionan estos productos que está aplicando, pero habría que estar en el sitio para poder hacer una evaluación un poco más técnica. Ok, excelente. Muchas gracias, ingeniera Saudi. Yo creo que ya hemos evacuado la mayor cantidad de dudas con los jóvenes caficultores el día de hoy. Solo voy a dar unos anuncios antes de darle la última participación por la noche. En cuanto a los anuncios, no olviden registrar sus asistencias. Las hemos estado compartiendo a través del chat. Está en el centro de la pantalla a través de Facebook Live, en la descripción del video en YouTube. Está por Telegram. El enlace también está en la descripción del grupo de WhatsApp. Ahí van enlace de asistencia para cada clase. Marcan 6 asistencias, ¿verdad? Para cumplir con la meta del curso, que es haber cumplido 6 asistencias de 7. Y el día de mañana nos veríamos en el evento de graduación a las 6 de la tarde con el mismo enlace. No se lo pierdan, están cordialmente todos y todas invitadas. Así que mucho gusto en poder saludarlos y saludarlas a todos y nos veremos el día de mañana. Ingeniera Saudi, le agradecemos por su participación, por su excelente presentación y pues agradecemos también a los jóvenes de Facebook y también los que están en las diferentes redes por estar al pendiente de jóvenes caficultores. Denle like a nuestra página, seguir, para que tengan a la mano las notificaciones y los nuevos temas y nuevos cursos. Así que buenas noches a todos, ingeniera, para que se despidan. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos en estos cursos, que cada vez pues nosotros vamos reinventándonos y vamos innovándonos, todo con el fin de que cada productor, cada campesino agricultor pueda mejorar sus buenas prácticas agrícolas, no solo en cultivos como el café, sino también en hortalizas, en granos básicos, porque estos son temas mixtos. Y pues cualquier pregunta o consulta, está mi número de teléfono, el 3310-3922, en el que les pueda ayudar. Y pues recordarles que nosotros andamos también, aparte de apoyar en el curso, pues estamos en el aula móvil, estamos recorriendo el territorio nacional, acercándonos a productores, emprendedores jóvenes, brindando lo que es la parte de asistencia técnica en toda la cadena de valor, de la parte agronómica hasta la parte de trazabilidad y procesamiento del cultivo, en el caso de café. Muchísimas gracias y esperen, vamos a postear las nuevas rutas para el mes de julio y vamos a tener un curso
también corto, creo que para el mes de julio sobre agroforestería. Vamos a tener temas muy importantes que estos puedan ayudarles no solo a la comunidad hondureña, sino que a nuestros hermanos centroamericanos, latinoamericanos y pues en todo el globo terráqueo. Muchísimas gracias, para mí ha sido un gusto, cuídense y nos vemos hasta pronto.